días, un gusto saludar a cada uno de ustedes. Qué lindo poder verlos y también poder compartir este tiempo con un sol rico. El domingo pasado, los que vinieron, hubo neblina acá, frío, pero el Señor nos animaba a seguir viniendo. Así que un gusto poder verlos acá y poder hacer esta reunión para el Señor. Estamos en la serie del libro de los Hechos, un libro del Nuevo Testamento donde se expresa lo que la Iglesia continúa haciendo, enseñando en el nombre del Señor Jesucristo. Y es como el Espíritu Santo iba obrando a través de la Iglesia. Entonces vemos acá, nos encontramos ya cuando la Iglesia está dando sus primeros pasos. Ya había varias conversiones, había miles de conversiones, ya habían más de 5.000 personas que seguían al Señor Jesús, y estaban aprendiendo a vivir esta vida cristiana, aprendiendo a vivir una vida misional. El otro día un par de personas me preguntaba, ¿qué es la vida misional? Como si fuera un tipo de vida cristiana. Y yo respondía, según la Escritura, que la vida misional es la vida cristiana. Es el tipo de vida que podemos vivir, que necesitamos vivir y que de todas formas anhelamos vivir. Y también tenemos que aprender a vivir, porque estamos en un contexto en que nos enseña a vivir de otra forma, no en función de Cristo, sino en función de nosotros, no en función de la comunidad, sino en función de uno mismo, no en función de su gloria y su reino, sino en función de nuestra propia gloria, nuestro propio reino. Entonces vemos acá, en el pasaje que leímos recién, que la imagen es potente. Dice, y la multitud de los que habían creído. O sea, imagínense una multitud de personas. Imagínense una multitud de personas con diferentes características personales, incluso de diferentes edades, diferentes gustos, preferencias, y la multitud de los que habían creído ¿en quién? En el Señor Jesús, eran de un corazón y un alma. Aquí no dice que les gustaba el mismo tipo de música, aquí no dice que se vestían iguales, tampoco dicen que eran de la misma edad, tampoco dicen que vivían en el mismo barrio. Decían que los que habían creído, ese era la unidad de la fe del Evangelio. Entonces a veces uno puede pensar, ¿sabes qué? Me gusta compartir con tal persona, pero es como distinta a mí, o es diferente a mí, o tenemos otro gusto, preferencia, y uno dice, ¿y de qué voy a hablar con esta persona? Pero aquí claritamente dice que la multitud se había reunido, que habían creído en Jesús, eran de un corazón y un alma. Entonces la unanimidad no está en pensar exactamente lo mismo, no está en tener la misma tipo de gusto de música, hobby, preferencia, mismo barrio, misma edad. No se da por eso, se da por haber creído en el Señor Jesús. Entonces dice, un corazón y un alma. De ahí viene la palabra unánime. Es un alma, un corazón, una mente. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es nuestra alma? ¿Cuál es nuestro corazón? ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿En qué sentimos? ¿En qué pensamos? Entonces el Señor nos dice que hay algo en lo cual debemos, y no solamente debemos, es porque podemos estar reunidos y unidos, es en Cristo. Y fíjense al punto en que habían llegado estas personas. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. O sea, al punto que llegaron es que nadie dijo, esto es mío. No sé si han visto a niños jugando, niños que aman un juguete por sobremanera, y viene otro niño a pedirle justo el juguete ese que tanto ama. Justo es el preciso. Había un montón de juguetes y justo le pide el que tanto ama. ¿Qué dice el niño naturalmente? Este es mío. Oh, este es mío. ¿Y saben qué? A veces vemos a los niños y decimos, oh, qué terrible como son los niños. Pero uno crece y crece de la misma forma. ¿Saben por qué? Porque además de nuestra tendencia natural, pecaminosa, de pensar que todo lo que tengo, que Dios me da es para mí, y por mi causa por mi nombre, además la sociedad nos enseña de alguna forma a vivir así. No te fijes del otro,
No te preocupes del otro. No, piensa en ti. Si tú no te fijas en ti, nadie más va a pensar en ti, te dice. ¿Han escuchado eso? No, vela por ti nomás. El resto no se va a fijar en ti. Y la Biblia, y el Evangelio, y la vida misional nos enseña a vivir distinto. Ya no es pensar en mí solamente, sino que seguir el ejemplo del Maestro, que su vida entregó por muchos. Y aquí una vez se dice, wow, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás, ¿cierto? Pero ese no volver atrás implica aprender a vivir junto con otros. ¿Junto con otros? Sí. ¿Junto con quienes no son parecidos a mí? Sí, qué bueno que no son parecidos a ti. Imagínense puros de ustedes en esta iglesia. O puros de uno mismo. Sería terrible. Qué bueno que hay diversidad de personas, de colores, de preferencias, de gustos, de ideas, de dones y talentos. La multiforme gracia de Dios. Pero lo hermoso es que esas diferencias están unánimes. Y no se separan de un lado para otro. ¿En qué? Unánimes. ¿En qué? ¿Unánimes en qué? En la misión. En el Señor Jesús. En su reino. En su evangelio. En el mensaje que se predica. Entonces, voy a decir ahora lo que no es la unidad. La unidad no es anular las diferencias. La unidad no es pensar que porque sentimos lo mismo o vestimos de la misma forma, estamos unidos. Unidad no es solo estar... Eso es unidad, ¿eh? Era la ilustración del sermón. Gracias, Mateito. Esa es la unidad. Es un abrazo de decir, yo soy parte de otro. Nos abrazamos y nos echamos de menos incluso. Este reencuentro es lindo. ¿Por qué? Porque nos echamos de menos. Y eso es porque nos vestimos iguales. Y eso es porque escuchamos la misma música. Y eso es porque tenemos la misma edad. No. Hay algo que nos une, que es Cristo. Frecuentemente, cuando uno está en grupos de discipulados, o en grupos en casa, se junta a la iglesia y uno dice, ¿sabéis qué? Si tú no fueras cristiano, yo jamás hubiese conversado contigo. Porque eres tan diferente a mí, eres tan distinto a mí que no sé por dónde nos hemos conocido. Pero en Cristo nos podemos conocer. No solamente nos podemos conocer, nos podemos amar. Entonces, a veces queremos luchar para alcanzar la unidad. Yo digo sí y no. La unidad no se puede alcanzar por nuestras fuerzas. Se alcanza por la obra de Cristo. O sea, ya, si estás en Cristo, si tenemos el mismo Padre Celestial, ya somos uno en posición. No es que podemos alcanzar más unidad, ya somos uno. Lo que sí debemos aprender a vivir como ese uno que ya somos. Y eso es diferente. Entonces, voy a leer un pasaje. Esta cosa se complica con dos micrófonos. Pero usted va a tener paciencia, ¿cierto? Porque somos uno, ¿cierto? Es para probarlo. Dice, porque ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Primero nuestra cercanía es hacia Jesús. Él nos acerca a Él. Y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados de ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esto en función de que en la primera iglesia habían judíos y gentiles, que eran mundos como irreconciliables. Pero ¿saben qué? Pablo decía, ¿sabes? El Señor de los dos pueblos, de judíos y gentiles, hizo un pueblo, su iglesia. Y mediante la cruz, reconciliar primero con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas
de paz, el Evangelio, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, fíjense esto, los unos y los otros. ¿Quiénes son los unos acá? ¿Quiénes son los otros? Cada uno de nosotros. Usted puede ser uno y otro a la vez. Tenemos entrada, fíjense por qué, por un mismo espíritu al Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo guiándonos a la unidad. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, ni allegados, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y aquí vemos que el Espíritu Santo nos guía a Cristo. Si usted escucha y quiere seguir al Señor, esas obras del Espíritu Santo. Si escucha la palabra y usted se renueva con esto, esas obras del Espíritu Santo. Si está en la casa y quiere orar, esas obras del Espíritu Santo que nos guía a Cristo para tener comunión con el Padre. Y aquí voy a enfatizar algo. O sea, si llamamos Padre al Señor, es porque somos hijos. ¿Se recuerdan la oración que Jesús enseñó a orar a sus discípulos? ¿Qué dice? No dice Padre mío, dice Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿cierto? No dice Padre mío, da un sentido de comunidad, un sentido de estar con otro. Y después dice, el pan mío de cada día, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay un sentido práctico también. Esa unidad que está en el cielo, la unidad que está en nuestros corazones, hay una unidad práctica. Y lo que vemos acá en Hechos es esa unidad práctica. Voy a volver a Hechos. Porque dice algo que en nuestra sociedad es complicada de entender. ¿Por qué será? Porque nuestra cultura, porque el mundo en que vivimos, lo que hemos aprendido, y además nuestro corazón, y obviamente el diablo, que quiere separar. El diablo separa. Y dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Pero ojo, este pasaje ha sido muy mal utilizado por algunas vertientes políticas. Y aquí no voy a hablar de política en el tema. No voy a decir de un lado u otro. Voy a decir lo que el texto dice. Que voluntariamente cada uno pensaba en dar generosamente, en no codiciar, en no robar, sino que en entregar. Es diferente. Y de manera voluntaria. Y aquí recuerdo 2 mandamientos que están en los 10 mandamientos en Éxodo y en Deuteronomio, relacionados con el tener. ¿Se podrían acordar cuáles podrían ser esos mandamientos? No codiciar, ¿cierto? Y hay otro que dice no robar. Entonces uno dice, yo no robo, entonces estoy cumpliendo el mandamiento. O yo no codicio, entonces estoy cumpliendo el mandamiento. Puede ser, pero es aún más profundo. No solamente no robar, porque se dan cuenta está en un no, está en negativo. No robar. Pero detrás de un no, lo veíamos el año pasado, en la serie ¿Cuánto amo tu ley? Hay un tremendo sí. Hay que verlo en positivo. No robar en positivo sería trabaja y comparte. La Biblia lo dice. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje con sus manos para que tenga que compartir a otros. ¿Se dan cuenta? Entonces no solamente no robar, sino que está enfocado en compartir. Y cuando dice no codiciarás, dice no envidiarás lo que tiene el otro. ¿Y qué debiéramos hacer en positivo? Debiéramos alegrarnos con que el otro tenga.
debiéramos alegrarnos también en compartir con otros. Entonces no es solamente un no, lo que no tenemos que hacer, sino que lo que sí tenemos que hacer. Y aquí, este pueblo que está conociendo al Señor, cree de tal forma que su vida es hecha práctica. Tanto así que algunos vendían sus propiedades y las vendían y las ponían a disposición para alimentar a los pobres. Nótese que había un alto índice de pobreza en la iglesia de Jerusalén. La ciudad estaba empobrecida, pero además los que habían creído, que eran sustentados por la sinagoga, al creer en Jesús, fueron rechazados, desechados, y las viudas, los huérfanos, las desamparadas y los pobres habían dejado de tener sustento de la comunidad. Entonces, ¿quién o quiénes eran los responsables delante del Señor de estos pobres, estos huérfanos necesitados? Ya no era la sinagoga. ¿Quiénes eran entonces? La iglesia. Es que era como evidente. Alguno podría decir que yo tengo tanto y veo que mi hermano tiene tan poco y está en pobreza. Y uno ve el libro de Juan y Santiago y dice, pero ¿cómo es posible? Alguien puede decir que ama a su hermano y cuando su hermano le dice tengo hambre, le dice, oh, anda con Dios, te acompañe. No se nos puede hacer. Por eso que el Padre Nuestro, la petición del Padre Nuestro implica, Señor, te pido por mí y como dirían los niños en el colegio, y por todos mis compañeros. Lo mismo es acá. Pero no solamente pedir por mí y por todos los compañeros, sino que así como trabajo para mí, trabajar para el resto. Y uno dice, pero esa forma de vida es compleja, es difícil. A mí no me enseñaron esto. Porque yo a veces pienso que la iglesia es para mí, como si fuera esto un show para la gente. Y no, ¿sabes qué? Cuando venimos acá, venimos a interactuar. Venimos a ser parte el uno del otro. Ese es el sentido de la vida misional. ¿Se recuerdan? Te van a recordarse fácilmente. Que la palabra del Señor dice muchas veces, unos a otros. Edificados unos a otros. Consolados unos a otros. Amarse unos a otros. Aguantarse unos a otros, perdonarse unos a otros. Y ustedes pueden ver, pueden hacer la lista, incluso. Pueden buscar la cantidad de veces que aparece en el Antiguo y Nuevo Testamento la frase unos a otros. ¿Por qué? Porque el Evangelio es eminentemente comunitario. Pero a veces pienso que el Evangelio es lo que yo vengo a ver para que me den. Y sí, uno recibe. Pero la dinámica del Evangelio es dar y recibir. E incluso, dice, más vale dar que recibir. Y no está hablando solamente de dinero, está hablando del corazón. Pero como le decía antes, nuestra tendencia humana es decir, esto es mío, este es mi tiempo, este es mi dinero, este es mi juguete, como dicen los niños, este es mi espacio, estos son mis amigos. ¿Has escuchado eso? Cuando los niños se pelean, es mi amigo, es mi amiga. Y a veces crecemos, lo disfrazamos un poquito, lo encubrimos un poquito, lo explicamos mejor. Suena mucho más cristiano incluso. Pero no. Aquí no se trata de lo que yo tengo, lo que yo quiero, lo que yo necesito, sino que nosotros necesitamos. Y como yo me involucro en esta dinámica de dar y recibir. Y fíjense, tenían todas las cosas en común. No solamente hablaban de dinero, sino que era el tema de un sentido de comunidad, sentido de necesitarnos mutuamente. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, quien permite esta unidad. Y abundante gracia era sobre ellos. Y Dios se alegraba con esto. Y bendecía a la iglesia. Y se alegraba porque la gente decía, miren cómo se aman. Y respondía obviamente la oración de Jesús. Yo pido para que sean perfectos en unidad.
para que el mundo crea. Así que no había entre ellos ningún necesitado de ningún tipo, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de los vendidos. Entonces esto nos desafía a cada uno de nosotros. Alguno de ustedes podría decir, ¿sabes qué? Pues yo no tengo ni dónde caerme muerto. ¿Sabes qué? Yo con suerte tengo la plata para el micro. O con suerte tengo esto. No se trata de la cantidad que uno tenga, si tiene mucho o poco. Es la actitud del corazón, del cómo estoy dispuesto a dar mi vida por otro. Dar mi vida así como Cristo la entregó por nosotros. Y ahora hay muchos. Te pueden mirar acá. Hay muchos en Concord. Miren para allá, en 360. Cada rincón de Concord necesita del Señor. ¿Creen eso, cierto? Cada rincón del Señor necesita del Señor. Y usted me dirá, porque estoy mirando a varios de acá, yo no soy de Concord, ¿cierto? Yo soy de Quillota. Hay hermanos que vienen de La Cruz. La Cruz, en la localidad, ¿ya? De La Cruz, otros lugares, ¿cierto? Y uno dice, el Evangelio necesita ser predicado en cada uno de esos rincones. ¿Cómo lo hacemos entonces? Solo no podemos. La iglesia es la que avanza. La iglesia es la que persevera. La iglesia es la que predica el Evangelio. Pero la iglesia habla de un cuerpo, no solito. Y el Señor te dice, ¿sabes qué? Ninguno de ustedes, ni yo, somos imprescindibles. Pero si Él nos quiere usar para su gloria y nos llama y nos dice, ¿sabes qué? Ya, pues, ponte a disposición. Ya, pues sería. ¿Cuándo? Tengo un ejército, pero todos dispersos. Yo quiero un ejército, pero unánime, trabajando juntos, por el reino, por su gloria, por su misión. Entonces, vemos acá que había un hombre que era natural de Chipre, o sea, de lejos de Jerusalén, que puso ahí, vendió su propiedad allá y lo puso a disposición para los hermanos de acá. Vemos ahí como el intercambio está en la misión. Decimos esto y llegamos ya al final del sermón. Y uno se pregunta, ¿y qué conmigo? ¿Cómo lo puedo hacer entonces? Uno se pregunta, ¿cómo debo vivir? En primer lugar, uno vive por Cristo, por Él y para Él. En segundo lugar, la vida por Cristo y para Cristo es estando con otros. No puede ser solito. No puede ser yo y Dios nomás. No puede ser esa frase que dicen, no, yo pongo la radio en la casita, que no digo que esté mal. Abro mi Biblia, oro al Señor y estamos listos. La Biblia no enseña eso. El Evangelio es comunitario, es con otros. Y en tercer lugar, para vivir de esta forma, les digo algo, esto es posible. Cristo murió para que fuera así. Lo podemos vivir en el poder del Espíritu Santo, pero también debemos aprender a vivir de esta forma, con otros. Y aquí uno dice, la pregunta es, ¿cómo uno aprende a hacer cosas? Ejemplo, ¿cómo uno aprende a andar en bicicleta? Algunos dirán, tutorial en YouTube. Aprendí a ver así. En realidad, sí puede verlo. Te va a explicar que es mano en el volante, arriba y abajo, moverse, equilibrarse. Es facilito. Pero cuando aprendimos de chicos, no era tan así. Nos caíamos. Nos dolía incluso, nos parábamos. Algunos con fractura y todo. Pero se paraban y aprendieron y aprendimos. Lo mismo pasa con esto. Que uno va a aprender, ¿saben cómo? No por YouTube, no escuchando este sermón, sino que aprender a practicarlo. Va a costar al principio, pero después se va a disfrutar. Como cuando el niño aprendía a andar en bici y saludaba a todos, pues, ¿cierto? Si venía con una mano, sin las dos manos. Hay un chiste, sin los dientes, ¿cierto? Así de feliz es el Evangelio.
pero hay que aprender a vivirlo. Pero para aprender a vivirlo hay que también arrepentirse de nuestra vana manera de vivir. Y decir, Señor, ¿sabes qué? Quiero seguirte a ti. Y si aprendí que la forma de seguirte es con otro, aquí estoy, Señor. Y disponernos progresivamente. Así que el Señor nos guíe. Y nos guía a su palabra y a su evangelio. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a cantar una alabanza más. Vamos a pasar a la cena del Señor. Les voy a explicar de qué se trata. Y vamos juntos a compartir la Santa Cena, que además es muy simbólico este tiempo. El tiempo de estar acá reunidos y de compartir en Él y en su obra. Así que voy a orar. Después vamos a pasar a cantar y después la cena del Señor. Señor, te doy muchas gracias. Te damos muchas gracias. Porque tú eres Padre nuestro. Porque estás en los cielos. Y juntos te pedimos que tu nombre sea santificado en esta ciudad. En nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestra región. Que sea santificado tú, Señor. Y juntos también te decimos que queremos amarte, servirte, servirnos mutuamente y preocuparnos del pan nuestro de cada día. Líbranos del mal, Señor. No nos dejes caer en tentación, Señor. Y confesamos juntos que tuyo es el reino, tuyo el imperio, la gloria, que a ti servimos y a ti te amamos, Señor. Y te pedimos que al Dios que seguimos, al Jesús que murió por muchos, queremos aprender a vivir en unidad con esos muchos para alcanzar a otros que aún no te conocen, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.